Hemos estado considerando dos aspectos acerca del rostro de Jesús. El primero tenía que ver con el rostro de Cristo divino y hemos considerado que ese rostro de Jesús refleja su condición de Verbo eterno encarnado. Vimos también el rostro de Cristo en el sentido de un rostro decidido, es decir, un rostro que se afirma para llevar a cabo la obra que le había sido encomendada y para lo que había sido enviado por el Padre al mundo. Hoy tenemos otro aspecto del rostro de Jesús, un rostro resplandeciente. Abrimos la Biblia en Mateo capítulo 17 y comenzamos la lectura en el versículo primero. Mateo capítulo 17, versículo 1, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron enorme temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. 3 cosas son apreciables en el pasaje que leímos. En primer lugar está el rostro de Jesús, que se dice aquí que era un rostro resplandeciente. En segundo lugar está el modo como los discípulos pudieron verlo. ¿Qué tuvieron que hacer para ver ese rostro? Y finalmente está el resultado de esa visión. Primeramente, pues, el rostro. Es necesario entender el momento en que se produce la transfiguración. Notad lo que dice el versículo primero: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de qué? Bueno, nadie sabe lo que ocurrió en esos 6 días, pero no hay duda ninguna que se había producido una sensación especial de alejamiento entre los discípulos y Jesús, porque Jesús les había revelado, capítulo anterior, versículo 21, Jesús les dijo que subían a Jerusalén y que padecería mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a ser muerto y que resucitaría al 3er día. De modo que Jesús les hace este anuncio y va subiendo a Jerusalén. Y es muy interesante ver el relato de los sinópticos, de los evangelios paralelos también al de Mateo, que Jesús va delante y los discípulos van detrás. Leo Marcos capítulo 10, versículo 32, y va por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Les anuncia la muerte, les anuncia los sufrimientos, les anuncia las tribulaciones que iban a ocurrirle en Jerusalén, y él decididamente va a Jerusalén, y ellos van detrás como pensando a ver si reflexiona un poco y deja la andadura a Jerusalén para otra ocasión, a fin de que no se produzca lo que él acaba de anunciarnos. 6 días difíciles en la vida de Jesús. Yo creo que debieron ser unos días tensos, distante de los discípulos, yendo en dirección opuesta a la que ellos hubieran deseado caminar. ¿Cuál es la razón de este acontecimiento? Bueno, acabo de mencionaros que Jesús anunció a los discípulos que iba a ir a la cruz. Capítulo 16, versículo 21.
Y la reacción inmediata de Pedro fue muy interesante. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, no lo permita Dios. En ninguna manera te suceda esto. Pedro reaccionó al anuncio de Jesús diciéndole: ¿por qué? Si sabes que va a ocurrir esto, no vayas. Y le dice: nunca ocurra tal cosa, nunca te ocurra una situación semejante. No queremos que muera, no queremos que sufra. Pero Cristo tiene que hacerles comprender algo. La cruz abre las puertas del glorioso reino de Dios. Versículos 27 y 28 del capítulo anterior, del capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Luego, el reino está anunciado. La Biblia había anunciado proféticamente que Jesús era el Mesías y que Dios le había entregado el reino. En el Salmo 2 se lee que yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios lo había determinado. El Hijo de Dios estaba en la tierra, pero en esta primera ocasión no había venido para reinar, sino que había venido para morir. Pero Cristo se da cuenta, sin duda ninguna, del conflicto que hay en el pensamiento de los discípulos. La tradición, la religión, la teología les había enseñado que el Mesías venía para reinar. Si venía para reinar, no podía pasar por las calamidades, por los sufrimientos que les había anunciado. Pero Él quiere darles un anticipo de ese reino que ellos saben, proféticamente hablando, que iba a venir. Y el anticipo se los va a dar en la transfiguración. Los va a llevar al monte para que vean primeramente la presencia del Rey glorioso, no la presencia de un hombre como otro que camina, que tiene necesidades, que es confrontado por la gente, odiado por sus enemigos, que tiene sueño y cansancio, sino el Rey glorioso que viene para reinar. En segundo lugar, ellos van a ver los santos de la antigua dispensación. No hay duda ninguna que los que murieron en fe en la antigua dispensación esperaban el reino de Dios. No hay duda ninguna que desde Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. A lo largo de las profecías se ha hablado del reino venidero de Dios, y los hombres de la antigua dispensación, los creyentes de la antigua dispensación, los que habían muerto, murieron en la esperanza del cumplimiento de esa promesa que Dios había dado para su pueblo. Van a aparecer ahí los santos de la antigua dispensación, y van a aparecer también los creyentes de la nueva, que son aquellos 3 discípulos que con Cristo van a subir al monte de la transfiguración. Cristo va a darles un ejemplo ¿de qué? De la venida de su reino con poder y gloria. Otra cosa que debemos notar ahí es el rostro de Jesús. La descripción es también enormemente interesante. Versículo 2. Se transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol. Acudo a los otros pasajes paralelos y leo en Lucas capítulo 9 y versículo 28 estas palabras. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Voy otra vez a Marcos capítulo 9 y versículo 3 y leo en el Evangelio: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Y esta transfiguración, este cambio de apariencia, este modo de reflejarse ante ellos ocurrió, se produjo mientras Cristo oraba. De manera que Cristo sube, llega al monte, a la cima del monte o al lugar del monte donde Él iba a transfigurarse, y dedicó el tiempo a la oración. Mientras Cristo oraba, ¿qué es lo que hacían los discípulos? Evangelio según Lucas, capítulo 3 y versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mientras el Mesías oraba,
ellos dormitaban. Los ojos se abrieron de pronto. Aquel sueño, aquel sopor que ellos experimentaban, tal vez los ojos entornados, casi cerrados, de pronto se abrieron y ya no podían dormir, porque Cristo estaba reflejando lo que nunca ellos habían visto antes, la gloria admirable del Señor. Notad que dice, se transfiguró delante de ellos. Lo diría de otra manera, la transfiguración fue a causa de ellos. Claro, cuando ellos reciben las palabras del Señor de que Él va a sufrir y morir en Jerusalén, la pregunta que surge inmediatamente en el alma de ellos, tal vez la tentación diabólica que pudo haber surgido, es esta: ¿cómo es posible si nosotros esperábamos el Mesías que reinase? ¿Cómo es posible que vaya a morir? Es más, ciertas ilusiones un tanto egoístas tal vez se fueron apagando en el corazón de aquellos. Algunos pedirían al Señor que en su reino uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda. Judas buscaba la ocasión más adelante de ganarse un dinero porque él probablemente había percibido que Jesús iba a morir tal vez de una forma más clara que el resto de los discípulos, pero se transfigura para que ellos vean y responder a la pregunta que se hacían: si este es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y Cristo va a mostrarle la gloria del reino. Ellos percibieron algo. En realidad ellos percibieron la auténtica respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Me voy al Evangelio según Mateo, lo tenemos abierto, al capítulo 16 y al versículo 16. Cristo les pregunta a los suyos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está el testimonio de Pedro. Pedro habla de la deidad de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La presencia del Señor, cuando Pedro dijo eso, era la presencia de un hombre grande, había hecho portentos y demás, pero no se había visto la gloria de Jesús. No había una respuesta clara a quién era Jesús, porque la gloria de la deidad estaba cubierta por el traje de trabajo de su humanidad. El mismo Juan recuerda quién era Jesús cuando en su Evangelio capítulo 1 y versículo 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el Señor va a revelarles la grandeza de su gloria. La gloria había estado eclipsada por la humanidad, pero Dios mismo era aquel que estaba entre los hombres. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Además de esto, ellos no solo perciben la gloria, perciben el testimonio divino sobre Jesús. Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito, pero ahora Dios mismo va a decir quién es aquel que está con ellos y glorioso y transfigurado. Los hombres habían expresado la opinión sobre Jesús, unos Juan, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, incluso Herodes decía, este no puede ser otro más que Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, pero Dios va a dar testimonio de quién es Jesús. Aquellos discípulos están atentos a lo que están viendo, asombrados, y de pronto, desde la nube, la voz autoritativa del Padre que expresa quién es Jesús. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquellos tres habían venido al monte, no sabían para qué, simplemente acompañaban al Señor, pero ahora conocían por el testimonio del cielo que realmente no estaban equivocados y que aquel era Jesús. Dios
dando testimonio acerca de su Hijo. Algo más aprenden en la transfiguración o ven en la transfiguración. Perciben la gloria del amor de Jesucristo. El tema de la transfiguración, el diálogo con Moisés y con Elías, no era otro que la muerte en Jerusalén. Mirad lo que dice el texto, versículo 3. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Y cuando voy a Lucas, Lucas me da la razón de aquel diálogo. Leo allí en Lucas 9:31. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban en su práctica de lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de la partida de Jesús. Estaban hablando de la cruz. Estaban considerando la gloria definitiva del triunfo de la cruz. Esa gloria que va a manifestar y que Cristo manifiesta hoy sentado en la majestad de las alturas. Pero para llegar a esa posición tenía primeramente que pasar por la cruz. Y la cruz no es otra cosa que la demostración absoluta y admirable del amor de Dios. El interés del cielo era sobre lo que iba a pasar aquí en la tierra. Y el amor de Dios toma una grandeza nunca antes vista ni entendida por los hombres. El glorioso Señor iba a morir en una expresión de amor infinito. En Jerusalén el Señor iba a gustar la muerte por todos, como dice Hebreos en el capítulo 2 y en el versículo 9. La gloria de Dios está siempre rodeada de su amor. Algunos sienten una cierta atracción por otras perfecciones divinas. Algunos se quedan extasiados en la omnipotencia y es fantástico. Esto impacta a cualquiera. Otros en la justicia de Dios. Pero yo quiero haceros notar que Dios es amor. Y en ese amor va a realizar una obra sorprendente que no puede entrar en la mente del hombre porque es incomprensible. El glorioso Señor va a gustar. Notad lo que dice Hebreos. No simplemente va a experimentar, va a paladear la experiencia plena de la muerte por ellos. Cuando nosotros vamos a comer algo podemos hacer dos cosas. Probar. Tomamos un poquito y probamos. Bueno, está bien. Pero cuando ya vas a comer aquello que te ponen delante, estás gustando. Es decir, estás ingiriendo. Y a Cristo, el Señor, el bendito Señor, va a serle presentado el vaso de nuestras miserias, la copa de nuestra perversidad, el castigo de nuestros pecados, las llagas producidas por nuestra maldad, para que tengamos curación, sanidad, perdón de pecados, vida eterna en aquel que por amor de nosotros gustó la muerte en nuestro lugar. Van a aprender otra cosa: la aprobación al servicio. Nosotros somos llamados a servir a Dios. Dios nos sacó de la esclavitud del servicio del pecado, nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos ha capacitado para que podamos ser siervos de la justicia. Ahora notad, el siervo enviado del cielo, el siervo perfecto, aquel de quien el profeta dice, este es mi siervo, viene ahora al final casi del trabajo que le había encomendado su padre. En Juan capítulo 17, el Señor dice a su padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por tanto, el siervo está concluyendo su labor. ¿Y qué dice el Padre acerca del servicio de Jesucristo? Mirad lo que dice el versículo. Versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La transfiguración es la coronación de la primera parte de su misión. Queda solamente la cruz para satisfacer la obra completa por la que había descendido del cielo. Y Dios mismo, desde el cielo, expresa su satisfacción absoluta por lo que Jesucristo había hecho. El servicio recibía el desprecio de muchos, pero recibía la aprobación del Padre. Mirad el texto un momento.
se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció. Es el rostro glorioso del Señor, el rostro resplandeciente de Jesucristo. Ningún otro resplandor, ni el del sol, podía compararse con el resplandor del rostro de Jesús. La gran lección que debo aprender aquí es que sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, no hay gloria más grande que la gloria de Jesús. Muchas veces nosotros corremos buscando otras glorias, pero el Padre me dice, este y solo este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y va a mandarme algo que debo atender. A él oíd. Luego de ver o de pararse un momento en el rostro de Cristo, yo quiero que veamos cómo hicieron para ver aquello. Son ya aplicaciones a nuestra vida personal. Lo primero que tuvieron que hacer aquellos tres para poder ver la gloria de Jesús es seguir a Jesús. Versículo 1 de ese capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. De otra manera, tenían que dejar todo lo que era suyo para caminar junto al Señor. Tenían que abandonar la comodidad del terreno llano, donde discurrían mucho tiempo, donde se sentaban a escuchar la palabra suya, para caminar tras la invitación del Señor, que los llevaba no a un terreno llano, sino a escalar un monte que siempre representa dificultad. Esta es la primera condición que tenemos nosotros para poder ver la gloria de Jesús. Jesús dice a los suyos, a ti y a mí, venid en pos de mí. No podemos ver el rostro glorioso de Jesús si estamos lejos de él. Y para poder estar a su lado implica caminar por donde él ha caminado. El apóstol Pedro, en la carta primera, capítulo 2, versículo 21, dice que nosotros hemos sido salvos con una condición, para que sigamos sus pisadas. Dios te llama a ti, me llama a mí hoy, a seguir a Jesús. Cristo dice, ven y verás mi gloria, siempre que camines cerca de mí, en mi camino, y cumplas en tu vida lo que yo estaba haciendo para la gloria de Dios. En segundo lugar, tuvieron que subir al monte, es decir, dejar el valle donde el pecado actúa. Notaréis en el capítulo el gran contraste. Ahí hay personas que están padeciendo dificultades a causa del pecado, donde hay también una generación perversa. Capítulo donde estamos 17 y versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Generaciones perversas. El mundo está rodeado de personas perversas, no solamente en el mundo corrupto de lo que nosotros llamamos ahí afuera, sino dentro de la propia iglesia. Hay personas cuya ética no es conforme a la voluntad de Dios y Dios nos manda salir de en medio de ellos. Notad que cuando Pablo habla sobre aquel hombre que había cometido un gravísimo pecado moral en la iglesia en Corinto, habla un poco más adelante y dice que Dios dijo, salid por tanto pueblo mío y no toquéis lo inmundo y yo os seré a vosotros por Padre. Necesitamos no solamente seguir a Jesús, sino salir de la generación perversa de nuestros días. Algo más. Ahí donde ellos estaban antes, Satanás tenía el control de las gentes. Versículo 18. Le increpó Jesús, y el demonio salió de él, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Satanás ejerciendo el control. Y el poder de los creyentes había desaparecido. Tenemos que salir de ese lugar donde Satanás controla, donde Satanás actúa y donde los creyentes han perdido el poder. Versículo 16 de ese mismo capítulo. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han
podido sanar. Y claro, ¿y por qué? Bueno, mira el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. La fe muchas veces se diluye por las circunstancias. A veces hablamos de fe y decimos tengo mucha fe. ¿Recordáis que Santiago, cuando escribe la epístola, dijo deja de hablar de fe, que nadie te la ve? Muestra las obras para que yo tenga conciencia clara de que tú tienes fe. Y yo no te voy a hablar de mi fe, te voy a mostrar las obras para que tú disciernas. Falta de fe. Así tiene que ser el camino para ver al Señor. Primeramente, seguir a Cristo. Segundo, salir del entorno donde hay circunstancias difíciles que impiden ver la gloria de Jesús. En tercer lugar, tenemos que adquirir una nueva visión del propósito de Dios. Versículo 4 de este capítulo. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Era una manifestación nueva del rechazo de la cruz. ¿Os dais cuenta? Cristo les había dicho, voy a morir en Jerusalén. Pedro dijo, no se te ocurra, no te ocurra tal cosa. Ahora los lleva a la cima del monte, se transfigura y Pedro dice, bueno, nada de bajar, nada de ir a Jerusalén, nada de nada. Nos quedamos aquí, yo voy a construir 3 enramadas, 3 casitas, para que tú, Moisés y Elías, estéis cómodos. No más cruz, solamente gloria. Tuvieron que entender lo contrario. Por eso están en el monte de la transfiguración. Más allá del monte está el valle. Y más allá del valle está Getsemaní. Y más allá de Getsemaní está la cruz. La visión del hombre nunca es la visión de Dios. Necesitamos una visión renovada del propósito de Dios para que cada uno de nosotros seamos revestidos de humildad. Finalmente, ¿cuál es el resultado? La gloria de Cristo impactó definitivamente a aquellos hombres. Voy al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14. Cito de nuevo el versículo que mencioné antes. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nunca habían visto una gloria semejante. Habían alcanzado la dimensión admirable de la gloria perfecta del Hijo de Dios manifestado en carne. El apóstol Pedro habla de un cambio que en su mente produce la gloria de Jesús. Y cuando escribe la carta segunda, en el capítulo 1, habla de que la profecía que se escribe en el Nuevo Testamento no son simplemente revelaciones que se reciben mentalmente, dice él, sino que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. No es acercarse a la profecía como algo que va a ocurrir de alguna forma o de otra, es entender que la majestad de Dios, la persona gloriosa de Jesucristo, está involucrada en la profecía y que toda gloria posible para los hombres queda eclipsada por la gloria del Señor. El resultado siguiente es que aquellos hombres fueron transformados. Quien ve la gloria de Dios no puede seguir siendo igual. Necesariamente se produce un cambio. ¿Recuerdas la historia de Moisés? Dice en el texto del Éxodo capítulo 34 que cuando Moisés subía para hablar con el Señor, cuando terminaba de hablar el rostro de Moisés resplandecía. Y para que aquellos no vieran cómo la gloria que se manifestaba en el rostro de Moisés terminaba, ponía un manto sobre su cabeza, sobre su cara. La gloria de los hombres transformados es el reflejo de la gloria de Jesús en ellos. Y veo en el Nuevo Testamento a Felipe
veo también a Esteban, especialmente a este último. Y cuando el concilio pone los ojos sobre Esteban, dice el texto bíblico que vieron en él su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, versículo 15. Todo aquel que está en contacto con la gloria de Jesús y que descubre la gloria de Jesús nunca es igual de lo que era antes. Algo más. Aquellos pudieron ver el anticipo del rostro que nosotros tendremos eternamente. Mirad lo que dice Pablo en Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Nosotros seremos transformados, y seremos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Caminamos hacia ese momento. Nuestras glorias terminarán cuando estemos en la perfección. Nuestros anhelos habrán sido cumplidos y también nuestra arrogancia habrá tenido fin. La transformación que da acceso a la gloria se produce, dice el texto bíblico, cuando oraba. Es decir, no fue la gloria que caía sobre Jesús, sino que era la gloria inherente a su deidad que resplandecía en el interior de su persona. Así también el creyente. El creyente reflejará a Cristo en la medida en que viva Cristo. Quiero recordarte que lo que Cristo nos ha encomendado no es simplemente la predicación oral del Evangelio, sino que el mundo vea en nosotros a Jesús. Que la gloria de Jesús se proyecte por medio de nosotros. Que la luz de Cristo haga que nosotros seamos luminares en el mundo. Necesitamos una dimensión especial de su gloria para que nuestras glorias caigan a tierra. Esta es nuestra necesidad. ¿Cuánta gloria sobra en el pueblo de Dios? Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Subo por la fe a la transfiguración y digo, solo tu gloria, Señor. Nada más que tu gloria. Es lo que necesito ver y considerar y contemplar y quedar absorto de ella, porque solo así tú serás glorificado en mi vida y yo seré una persona de bendición. Se cuenta que una vez Leonardo da Vinci pintó un cuadro sobre la última cena del Señor. Llamó a sus amigos para que vieran la pintura y se asombró de algo. Todo el mundo comentaba el bordado del mantel. Todos decían, esto es impresionante. Es imposible que sea más exacto. Mira los hilos entrelazados, el dibujo del mantel. Y Leonardo tomó un pincel manchado en pintura y lo pasó sobre el mantel. Y los hombres que estaban allí, sus amigos, dijeron, ¿qué haces? Y dije, os traje aquí para que veáis el rostro de Cristo, no el mantel de la mesa. Muchas veces nosotros perdemos nuestro objetivo viendo el mantel, las cosas externas, asuntos superficiales. Dios nos llama hoy para que veamos su gloria y nos llama a que lo sigamos en el camino de la montaña, donde podemos, saliendo del valle, contemplar el rostro glorioso de Jesús.